Bueno, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando sonido, 1, 2, 3. Probando sonido. El país donde más periodistas han... Ya, circunstancias son tan difíciles que si solo sería un trabajo para ellos, ya lo hubieran dejado. ¿Ya? Buenos días. Les pido si pueden ir tomando sus lugares. Tenemos que comenzar de inmediato porque nos van a correr de aquí a las 12:50. Muchísimas gracias a aquellas personas que han podido asistir. Y antes que nada, pues una bienvenida a las personas que integran la mesa y que estarán aquí a cargo de la Cátedra de Libertad de Expresión de este año. Les voy a contar un poco, yo soy Celia del Palacio, les voy a contar un poco sobre el Observatorio de Libertad de Expresión que inició sus actividades en el 2021 como una actividad pues importante para visibilizar, investigar, difundir todo lo relacionado con la violencia contra periodistas y contra ataques a la libertad de expresión. La primera cátedra la tuvimos en el 2022 en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y estuvo dedicada a Regina Martínez. Queríamos dedicar estas cátedras a alguna o algún periodista que hubiera sido asesinado y pues ese año se cumplieron exactamente 10 años del asesinato de Regina Martínez. Y el 2023, esa cátedra que ya fue aquí en este mismo salón el año pasado, estuvo dedicada a Javier Valdés, el otro periodista pues de Sinaloa que digamos también fue violentado, fue asesinado y pues estuvimos recordándole y pues intentando entender cuál es la violencia contra los periodistas en Sinaloa, cómo fue y en general la violencia en México. Este año, ya que estamos iniciando un nuevo sexenio, pensamos que era pertinente preguntarnos, pues, ¿dónde estamos primero? ¿Dónde estamos parados, paradas? ¿Y qué nos espera en este nuevo sexenio? Hemos visto que ya algunos signos ominosos ya han asesinado a 2 periodistas, pues prácticamente se eliminó el INAI, se eliminó el IFT. Entonces, pues con estos signos un poco ominosos, quisimos que nuestros invitados, nuestra invitada, nos pudieran un poco platicar cómo ven ellos, cómo ve ella la situación de los periodistas, de la libertad de expresión en México en esta coyuntura precisa. ¿Dónde estamos? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿De dónde venimos, digamos? ¿Y qué es lo que podemos esperar de esta nueva administración? Entonces, pues explico un poquito la mecánica de la mesa. Agradezco pues a
a nuestros invitados, a Leopoldo Maldonado Gutiérrez. Leopoldo Maldonado es el director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica desde el 2020. Es abogado con maestría en Derechos Humanos y ha trabajado por más de 17 años en defensa de derechos humanos en México, incluyendo más de 11 años en Artículo 19, donde se ha enfocado en la promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información. Ha consolidado la presencia de Artículo 19 en Centroamérica y Cuba y fue miembro del Consejo del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. Publican muchos medios, ustedes lo habrán visto, lo conocen bien, en Aristegui Noticias, Animal Político, y sin embargo, les pedimos por favor un aplauso para Leopoldo Maldonado. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Patricia Mayorga, ella es una periodista chihuahuense y corresponsal de la revista Proceso, cofundadora del medio regional Raichali y codirectora de la red Periodistas de a Pie. Se especializa en cubrir temas de desplazamiento forzado, extractivismo, desapariciones, migración y vínculos entre política y crimen organizado en México. Ha trabajado en medios como El Heraldo, El Diario de Juárez, el IDL, Reporteros en Perú, y ha ganado premios internacionales, incluido el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del 2017 del CPJ, del Consejo para la Protección de los Periodistas. Le damos un aplauso, por favor, a Patricia Mayorga. Bienvenida, muchas gracias. Jan Albert Hudsen, que no sé si siempre pronuncio bien o no tu nombre, es un periodista holandés radicado en México desde el 2008. Representa en México al Comité para la Protección de Periodistas desde el 2016, promoviendo la libertad de prensa a nivel global. Además, trabaja como corresponsal y editor para medios en Países Bajos y Bélgica. Colabora con la radio pública holandesa NOS y la belga BTR. Ya ha escrito en medios como The Washington Post y Político. Tiene estudios en periodismo, cultura, derechos humanos y democracia y es profesor en la UNAM. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Jan Albert. Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, colega querido, es subdirector regional de Radio Universidad en Guadalajara y conductor en Canal 44, además de profesor en la Universidad de Guadalajara. Ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo, analista en Imagen Radio, jefe de información en La Jornada Jalisco y corresponsal de Radio Centro, colaborando en medios como El Economista y El Informador. Es licenciado en periodismo y maestro en transparencia por la UDG y en 2023 recibió el Premio Estatal a la Excelencia Periodística en Análisis Político. Muchas gracias, Julio, por atender esta invitación. Es además integrante de nuestra red de observadores del Observatorio de Libertad de Expresión. Y bueno, ahora les doy la sorpresa de que sí estaremos transmitiendo en vivo en el Facebook del Difunde Kush oficial. Y para esto quiero agradecer muchísimo la participación y la colaboración del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Y a la maestra Carla Planter, que es la coordinadora de todos los eventos de FIL Pensamiento. Y por supuesto a nuestro querido maestro Antonio Ceja, que ellos tramitaron, ellos hicieron todo lo que era necesario hacer para que esta transmisión pudiera hacerse en vivo. Muchísimas gracias y en nombre pues de todos ellos damos inicio también a esta mesa. Y bueno, pues antes de empezar, ¿dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí? Y parte de justamente de esa pregunta es que nos dieron permiso de transmitir el tráiler del documental Estado de Silencio, y pues se los vamos a pasar aquí nada más como una probadita para que ustedes luego lo busquen. No puedo hacer mucha
publicidad de dónde está, pero está en una de las plataformas de streaming, que la más popular. Empieza con N. Y lo pueden ver completo ahí, es un documental extraordinario donde participó muy cercanamente Jan Albert, y él nos va a contar un poco sobre este documental para explicar también esta situación del periodismo en México. ¿Podemos empezar? ¿Todo listo? Sí, pruebas. Pues ya no estuvo. ¿No se pudo? Ah. Pues tenemos problemas técnicos ahí, si en algún momento se puede, luego lo pasamos, ¿no? Si quieren, mientras podemos seguir con Jan Albert porque se nos va el tiempo. ¿Puedes, por favor, Jan Albert, comenzar y explicarnos un poquito sobre Sí. este? Claro, muchas gracias, Celia. Obviamente agradezco mucho el espacio, agradezco mucho a todos y todas ustedes por estar aquí, por el observatorio, por invitarnos, Celia por la organización. Y bueno, la película originalmente fue una idea que surgió en el 2018, cuando un amigo cineasta holandés que vive en Los Ángeles me habló y me dijo, oye, quiero hacer algo sobre periodismo en México. Empezamos a desarrollar una idea y en su momento pensábamos que íbamos a seguir a varios periodistas y retratar sus vidas y su trabajo en una película. La idea terminó en manos de Gael García y de Diego Luna. Decidieron llevar a cabo la producción. Le pegó muy feo en su momento la pandemia, toda la producción estaba pausada, hasta que hace como 2 años de repente me hablan nuevamente y me dicen, oye, sí, vamos a acabar la película, y terminó el producto final que ven allá. Y la película básicamente trata de contar un poco la historia de las personas que están detrás de las historias de violencia contra periodistas, porque lamentablemente la violencia en México contra periodistas está tan normalizada que a veces se nos olvida que hay personas detrás que tienen familias, que tienen sueños, que tienen ilusiones. Y que tienen retos desde los más sencillos hasta los más complicados en su vida diaria. Entonces, eso fue un poco la idea de dejar de verlo como una estadística fría y contar la historia. Y para eso escogimos a 4 periodistas, a Marcos Vizcarra de Sinaloa, que es un periodista de derechos humanos especializado en desaparición forzada, a Jesús Medina, que es un periodista comunitario que tiene una radio comunitaria en el estado de Morelos, en Tetela del Volcán, y a la pareja Juan de Dios García Davis y María de Jesús Pérez, que son 2 periodistas que cubren el tema de migración en Tapachula, Chiapas, y se tenían que salir del país por amenazas. Y pues estamos contentos con cómo haya quedado la película. Ha tenido un poco de difusión también fuera de México. Estuvimos en Nueva York, estuvimos en Ámsterdam, en Londres, en París. En Arabia Saudita aparentemente esta semana. Entonces tenemos un poco la esperanza de que esta película nos ayude un poco en
en seguir enfatizando la necesidad de hablar del tema de libertad de expresión en el debate público en México, porque sentimos que si no lo hacemos, esa problemática se va a perder un poco en el ruido, en la controversia diaria en torno de la política. Entonces, la película lo pueden ver en Netflix, Netflix México, ahí está disponible. Cualquier persona que... Sí. Ah, sí. Sí. Sí, ahí está. Ahí está Netflix. Y les invito a todos que lo vean, porque estamos muy contentos. Gracias. ¿Ya? Ya está. Que ya está lista, la vamos a intentar reproducir desde YouTube porque el archivo que teníamos no se escuchaba bien. Son dos. Gracias. Esto es lo que ustedes pueden ver, es una pequeña probadita, es un documental bastante fuerte y pues nos prueba cómo estamos en muchos lugares del país, que realmente son zonas de silencio. No sé si quieras decir algo más o ahí le dejamos. Pues yo creo como mejor empezamos para no, no perder sí. demasiado tiempo si nos van a correr, ¿no? De la sala, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, ¿cómo piensan ustedes que estamos en este momento? ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en México y la situación de la violencia contra los periodistas? Ustedes tienen una visión pues muy clara, ¿no? De todo lo que hemos sido en estos últimos años y dónde estamos ahorita, digamos, para luego poder seguir con lo que nos espera. Adelante, Leopoldo, por favor. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo más o menos? Unos 10 minutos para poder. O sea, para empezar, nomás para La empezar primera 10 minutos. ronda. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Elia. Gracias al observatorio. Un esfuerzo muy necesario en un país con estos niveles de violencia como efectivamente se muestran en el documental, en la película. Y me gustaría partir de un marco también del cual hablamos bilateralmente y hablamos en corto, pero que nos está haciendo muy explícito y es del miedo a hablar, que se ha impuesto ya en muchos estados desde hace muchos años, estas zonas silenciadas por la violencia de esto que llamamos la gobernanza criminal entre narcos, políticos y empresarios, pero que también al nivel ya, digamos, nacional, hay como toda una especie de reticencia y de autocensura
precisamente por estas redes y milicias digitales y por la denostación que viene del propio poder público para quien critica cualquier cosa que se tenga que criticar de la vida pública en un país que se repute o se crea democrático. Y partimos de esa premisa. Y me gustaría abordar como dos contextos muy particulares que no necesariamente se alimentan entre sí. Uno es precisamente la sangría en los territorios, la violencia que se ha impuesto desde hace muchos años, en donde por supuesto también va dirigida de manera específica contra la prensa, no son un daño colateral las y los periodistas, sino que hay una intención de censurar, porque cuando vemos esa violencia y la analizamos a fondo, los actores implicados en el caso a caso, vemos estas redes de macrocriminalidad detrás, ¿no? ¿Qué estaban revelando las y los periodistas? Tiene que ver con estas relaciones de complicidad entre grupos de poder fáctico y formal, ¿no? Criminal y no criminal, bueno, se vuelve criminal también, de cierta forma, o no, delitos que no tienen que ver con los delitos contra la prensa, ¿no? Esa es una consecuencia de lo que se está revelando, ¿no? Atrás de estas redes hay trata, hay narcotráfico, hay lavado de dinero, hay corrupción, y eso es lo que estamos viendo. Ese es el nivel de la sangría del territorio. Y digamos, en otro nivel de análisis, estamos viviendo esto que he repetido, le copié y lo parafraseo mucho a Roberto Gargarella, esta muerte de la democracia en 1000 cortes, ¿no? Agónica, que no es un golpe asestado, pum, fatal, pero que se va muriendo a poco, o que en la teoría política se le conoce mejor ya ahora como erosión democrática, ¿no? También va de poco a poco. Y en medio está, pues, un derecho fundamental, piedra angular de la democracia, que también es la libertad de expresión. Entonces, en esos dos contextos vemos tres, digamos, otros tres elementos que hay que analizar. En el contexto de la sangría territorial, de lo que se está viviendo en el territorio, en las violencias, la prensa está siendo agredida cada 14 horas. El sexenio pasado cierra con 3,408 agresiones contra la prensa al menos, tomando el sexenio como un espacio temporal, no todas provienen del gobierno federal, la mayoría de las agresiones provienen de las autoridades, sí, pero sobre todo estatales y municipales. Buena parte de la violencia tiene que ver con intimidación, amenazas, hostigamiento. Ahora se suma el acoso judicial, y este es otro elemento que vamos a ver, que quiero abordar rápido más adelante, y la violencia digital, sobre todo violencia digital de género en contra de compañeras periodistas, ¿no? Y por supuesto las desapariciones y los asesinatos como las formas más extremas de censura, ¿no? Y todo lo que eso rompe e irrumpe en el contexto familiar y comunitario. Hace unos años publicábamos con la gran pluma de Paula Mónaco, ya nadie publica eso, un testimonio coral, digamos, comunitario de cómo se perdieron esas voces y se perdió esa información con la desaparición y asesinato de Moisés Sánchez en Veracruz, de colegas desaparecidos en Michoacán, de colegas desaparecidos y asesinados en Baja California Sur, cómo se va perdiendo en lo concreto y ya no se retoma, obviamente, porque la violencia tiene este efecto en cadena, este efecto irradiador, que silencia al resto del gremio y que por supuesto también a la comunidad la somete a una especie de terror, o un terror propiamente dicho. Y luego tenemos esto que es la erosión democrática, y a nivel también ahí la libertad de expresión encuentra en un campo de disputa en lo que tiene que ver con Estado de Derecho, ¿no? Por un lado, una serie de legislaciones sumamente restrictivas de la libertad de expresión, delitos contra el honor, delito de halconeo, ultrajes, ¿no? Que es como una reminiscencia porfirista, ¿no? Mentarle la madre a un policía, vas a la cárcel, y en eso están gastando los recursos las fiscalías en lugar de los delitos más graves, ¿no? En lugar de estar haciendo investigación sobre estas redes de macrocriminalidad que agreden y matan periodistas, que están en temas de trata. No, mejor vamos a meter a la cárcel a quien ofende a la autoridad, ¿no? Y eso está en 27 estados de la República.
van de salida los delitos contra el honor, pero parece que en esta lógica autoritaria del sistema político mexicano siempre se busca la manera de ir generando nuevos anclajes punitivos, ¿no? Y ahí están, pues, repito, el halconeo, que es un delito tan mal redactado que fue declarado incluso inconstitucional por la Corte, es que quien busque información sobre las fuerzas de seguridad comete halconeo, con esa ambigüedad y esa amplitud. Tenemos también, que fue un logro para ir quitando del sistema jurídico los delitos contra el honor, el abuso de los juicios por daño moral en materia civil, me estoy saliendo de la materia penal, daño moral, por supuesto, abuso de libertad de expresión. ¿Quiénes usan más? ¿Quiénes tienen los recursos para pagar abogados 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Los Moreiras, ¿no? Los Moreiras del mundo, los que en paz descanse Luis Miguel Barbosa, en fin, los políticos, los ricos, ¿no? Son los que acosan a los periodistas judicialmente, y eso es a nivel de la judicatura, sobre todo local. Lo que vamos a perder seguramente con la reforma judicial es que la Judicatura Federal siempre salía y metía el cuerpo con los amparos para tumbar sentencias infames en donde imponían 15, 20, 30 millones de indemnización, pero sabías que llegando al amparo, después de mucho sufrimiento en juicios inacabables, pues podías más o menos salir avante, podías más o menos ser protegido en tu libertad de expresión, y eso pues está hoy en entredicho. Al lado de esto vive una legislación que es progresiva, pero inoperante. Aquí rescato lo que decía Boaventura de Sousa, ¿no? La selectividad del Estado en su eficacia. Cuando hay que reprimir es muy eficaz, pero cuando hay que proteger no lo es tanto, ¿no? Y entonces ahí tenemos las leyes de protección a periodistas, tenemos una serie de elementos con los que se puede jugar y amplificar derechos, estas leyes de protección que crean mecanismo de protección, el más conocido es el federal, pero también ya hay cada vez más a nivel local, con muchos problemas también en su implementación y temas presupuestales. Y digamos, estas leyes también que tratan de incentivar mejores investigaciones en los casos de agresiones contra la prensa, pero la impunidad sigue siendo del 95 al 99%, prácticamente absoluta, y es una impunidad que viven todas las víctimas de este país, pero particularmente la prensa, porque hay estos esquemas de colusión entre fiscalías locales y perpetradores que, repito, en su mayoría son autoridades públicas. Un caso tragiquísimo que vivimos en 2022, no quiere decir que los otros no lo sean, pero recuerdan el caso de Monitor Michoacán en Zitácuaro. Primero matan a un colaborador del medio en las puertas del medio, precisamente porque antes sus directivos habían denunciado la colusión entre crimen organizado y el actual fiscal. Ups, ¿no? Pues eso era lo que ellos denunciaban. Y resulta que 2 meses después matan al director, ¿no? Armando Linares. 2 meses después. Y ese medio tuvo que cerrar. Es lo que menos nos importa después de 2 muertes, ¿no? Pareciera que es lo que menos importa cuando el medio tiene que cerrar después de esta terrible situación. Ese es México de hoy, pues, ¿no? No es el México del pasado, de los gobiernos neoliberales, es el México de hoy, pues. Y por último, me gustaría cerrar con un tema, ya se me está acabando los 10 minutos, de estos anclajes autoritarios que se mantuvieron incluso en lo que ahora se llama el régimen de la transición, que podemos más o menos coincidir que acabó en 2018, estamos entrando a algo nuevo, no le pongamos muchos calificativos, pero bueno, pues no muy democrático. Y esos anclajes autoritarios tienen que ver precisamente la relación entre medios y poder público. Esos anclajes autoritarios fincados en la discrecionalidad de la asignación de la publicidad oficial. Esos anclajes autoritarios fincados en las componendas entre ciertos dueños de medios y poderes públicos locales y federales. Esos anclajes autoritarios que no logró remover esta llamada transición a la democracia, así raquítica, si quieren, incipiente, con muchos errores, pero que merecía mejorar, no que fuera acabada, anulada, ¿no?
como ahora que dicen, bueno, pues si no sirve el INAI, lo desaparecemos, ¿no? Acabamos con la enfermedad matando al paciente. Efectivamente, toda esta institucionalidad democrática era una oportunidad, está partiendo de la lógica de que la democracia es de suyo imperfecta, que requiere estarse renovando y recreando todos los días, pero vienen estas voces casi mesiánicas en la región, en América Latina, pero también en el mundo, que traen las soluciones finales, las soluciones perfectas, lo que va a cambiar de una vez por todas y nos va a llevar a una democracia verdadera. ¿Le suena acaso? Y en ese sentido, cualquier persona que disienta, cualquier persona, ya no se diga periodista, que fue el foco de atención durante el sexenio pasado, el periodismo fue caracterizado como el enemigo público número uno de un proyecto político con tendencias o ya propiamente hegemónico, y eso evidentemente desgasta pues el quehacer democrático de la prensa, que de por sí enfrenta violencia, una serie de legislaciones restrictivas, relaciones inconfesables entre, digamos, las cúpulas mediáticas y el poder público, y que ahora, pues bueno, pues se quedó en una oportunidad perdida. Yo con eso cerraría esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Ahora te pido, Patti, si tú por favor puedes continuar. Ya se apagó. Ahí está, ahí está. No, ya lo apagaste otra vez. Ahí está, ok. Bueno, retomando tu pregunta, Celia, ¿cómo está el periodismo en México? Primero, gracias por la invitación, por traernos acá a Guadalajara para hablar de periodismo. Retomando la pregunta, bueno, estaba pensando como a diferencia de cuando iniciamos a cubrir esta violencia generalizada, ¿no? Que primero la llamaron guerra contra el narcotráfico y la han llamado de diferentes maneras, pero bueno, nos ha tocado poner ahí, no solo el cuerpo, sino vida de amigos, de amigas, ¿no? De amenazas, exilios, desapariciones, o sea, nos ha transformado como personas y obviamente como gremio, ¿no? Y pensaba pues, que ahora pues estamos peor, ¿no? Peor y no. Peor por la situación externa, pero creo que tenemos más herramientas ahora como grupos de periodistas y no quiero generalizar, todavía vivimos mucho la soledad del periodismo, como sobre todo en los estados, ¿no? El periodismo se ejerce de manera muy individual, muy en solitario, y bueno, nos ha tocado aprender a ser más colaborativos, a ser más compartidos, porque fuimos formados así, ¿no? Más individualistas, pero nos ha tocado aprender de esto. Y sabemos que ahora también hay muchos periodistas y muchas periodistas ejerciendo en esta soledad que decimos, ¿no? Entonces el reto es justo ir por más periodistas y arroparnos, ¿no? Actualmente, a quienes más han asesinado o exiliado o desplazado, es a quienes cubren territorios, ¿no? En los últimos años ha cambiado, sí, mucho a los quienes cubren corrupción política, a quienes ponen el foco en corporaciones policíacas, judiciales, etcétera. No es tanto quienes cubren narco nada más por cubrir narco, ¿no? Y últimamente es la cobertura de territorios, la cobertura de quienes se quieren apoderar de los territorios donde hay sobre todo recursos naturales, ¿no? Y con esto puedo decir que ejercer periodismo en México ahora es hacerlo en diferentes frentes, ¿no? Ante grupos ilegales, no solo los que conocemos como cárteles o narcotráfico, el control de medios, ¿no? Toda la publicidad oficial que se destina en estados, incluido el gobierno federal, para según apoyar medios o según pagar publicidad oficial, cuando lo que les interesa es cuidar la imagen de los políticos o autoridades en turno, y sí incide en las líneas editoriales, ¿no? Sobre todo en los estados. La colusión de autoridades y empresas extranjeras y nacionales coludidas con los negocios ilícitos. Y hay como tres retos muy fuertes que enfrenta, creo, el medio, ¿no? Es la precarización,
sueldos muy bajos o quienes deciden o decidimos ser periodismo independiente no hay suficiente conciencia o apoyo, ¿no? Ni de la ciudadanía, ni tampoco como de financiadoras o que luego quieren venir a financiar a periodistas en capacitación o en seguridad. Muy pocos le apuestan a fortalecer medios independientes, ¿no? Y los que siguen como en medios como les podemos llamar como más tradicionales, como más hegemónicos de los estados o del país, pues tienen bajos sueldos, ¿no? A pesar de las grandes cantidades de publicidad oficial, hay bajos sueldos. O sea, la precarización es un gran problema en el gremio, ¿no? Y eso también nos vulnera mucho. La otra es la desinformación, obviamente que nos afecta a todos como personas, como ciudadanos y ciudadanas, pero también hemos visto cómo, lo que decía ahorita Polo, ¿no? Hay como una tendencia a desprestigiar al periodismo crítico, a periodistas críticos, desde el aparato del Estado, con recursos públicos. Lo venimos viendo en América Latina, con encarcelamientos, con procesos judiciales, pero ahorita ya México ya nos están alcanzando, ¿no? No sé, en mayo pasado se publicó, por ejemplo, un libro pagado con recursos públicos o con la presunción de recurso público por toda la forma en que fue difundida y donde desacreditan el trabajo de Miroslava Breach, ¿no? Una compañera amiga asesinada el 23 de marzo de 2017 y ahora, o sea, no se puede defender, no, o sea, ya hay por lo menos 2 personas en la cárcel, obviamente quedan los principales prófugos libres, ¿no? Pero, o sea, ya hay indicios de que no cabe duda que la mataron por ejercer el periodismo y porque estuvo metida en la narcopolítica, ¿no? Entonces a ese grado estamos llegando, si vemos con preocupación, es un ejemplo de varios que estamos observando como en los estados y como que micro acciones que hay, pero sí va para allá, ¿no? O sea, eso nos tiene algo preocupados. Y bueno, como les decía, tenemos ya más de 15 años, sobre todo en el norte y acá en Guadalajara mucho, cubriendo la descomposición social, la corrupción política, el aprovechamiento de las empresas que se han beneficiado de esta violencia generalizada a costa de miles y miles de vidas en nuestro país. Y otra como arista que estamos también viendo es que la narrativa del crimen organizado se ha estancado en cárteles del narcotráfico, ¿no? Si vamos al extranjero, me tocó participar el mes pasado en la Conferencia Mundial contra el Crimen Organizado de la ONU y México está o sea, está desdibujado con toda la realidad actual, ¿no? Y aparte, cuando se habla de México, en cuanto a la violencia, son los narcos de México, ¿no? Los cárteles mexicanos. Eso creo que ya no, o sea, está súper rebasado. ¿Por qué? Porque si pensamos en narco, cárteles de las drogas, nos vamos como a zonas rurales, zonas serranas, donde se cosecha, se produce marihuana, amapola, sobre todo, ¿no? En el país. Y estos dos negocios, por llamarlos así, han caído, ¿no? La marihuana hace mucho que cayó el precio, la amapola tiene unos 5 años que cayó el precio, según agricultores de estas regiones, de 1 kilo que pagaban en 100,000 pesos, ya los pagan en 3,000, ¿no? O sea, hay un desplome terrible de este negocio que podría ser positivo si no supiéramos que se ha trasladado como al negocio del fentanilo, del cristal y drogas sintéticas, que también hay laboratorios, pero poniendo el foco como en el territorio agrícola, han mutado estos negocios, ¿no? Obviamente tienen el control de la gran mayoría de los territorios, y no es que de todos, y ahora los negocios son la tala ilegal, el control también de pues de la minería, ¿no? De que se cobran cuotas a empresas mineras, o sea, en proyectos turísticos, en proyectos energéticos como gasoductos, etcétera, ¿no? O sea, ahí está el crimen organizado, y no solo como cárteles, ¿no? Sino ¿quiénes se benefician con ese control también, no? Pues las empresas, ¿no? ¿Y quién lo permite? Pues las autoridades municipales, estatales y federales. ¿Y cómo ha crecido? Pues con la impunidad. Si no les hicieron nada cuando iniciaba toda la violencia, cuando empezó a haber un montón de desaparecidos y de desplazamiento forzado, que tardaron años en reconocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el desplazamiento forzado es un signo de guerra, de acuerdo con parámetros de la ONU.
Y a la hora que un país reconoce que hay desplazamiento forzado en su territorio, está reconociendo que hay una guerra o un conflicto armado. Y México no lo ha reconocido, ¿no? No tiene nombre lo que estamos viviendo. Literalmente no tiene nombre, pero no, ni se le ha dicho si es una guerra o un conflicto armado. O sea, nadie sabe que no tenemos como el diagnóstico. ¿Y qué pasa? Pues aquí no pasa nada, ¿no? O sea, desde los gobiernos estatales a federales lo han negado como de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ese es el contexto actual en el que trabajamos, pero no quiero como centrarme solo en lo negativo, ¿no? Porque finalmente ha crecido el número de periodistas en el país y me atrevo a decir que ha crecido la calidad de periodismo en el país, ¿no? Cubriendo violencia. Muchos jóvenes, bueno, muchos de los que iniciamos en medios como más convencionales, ¿no? O sea, de estos que reciben publicidad oficial, pues hemos salido de ahí para apostarle a tener medios independientes, medios libres, o sea, medios más, pues sí, donde nos den más libertad. Y esa ha sido como la tendencia. A mí me ha impresionado que cada vez que yo escuchaba o he escuchado o he sabido que matan a uno o un periodista en un estado, surge una red de periodistas, surge un nuevo medio, surge algo, o sea, surge algo, ¿no? En el caso de Michoacán, o sea, o en el caso de Coahuila, donde se han quemado y han tenido que cerrar medios, ¿no? O han como ejercido más violencia, sucede todo esto, pero surge como más resistencia en el gremio, surgen otras formas de hacerlo, ¿no? Creo que ahora tenemos más herramientas y más caminos para a dónde acudir, pero eso lo hemos tejido nosotros. Hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido de protocolos de seguridad solos, con organizaciones y como gremio, ¿no? O con personas académicas con quienes hemos tenido que aprenderles, ¿no? Hemos aprendido a hacer análisis de riesgo, de contexto, a tener más cuidado, a tener más conciencia de vida. Hemos aprendido a que tenemos derecho también a disfrutar, a descansar, ¿no? Porque no hacerlo también implicaba una vulnerabilidad y un riesgo para nosotros, ¿no? Y nosotras. Ahora los jóvenes periodistas, bueno, lo vemos porque en los medios que tenemos nos buscan, o sea, llegan y dicen, no quiero ir a trabajar como a tal medio porque sé que me van a cooptar, ¿no? Quiero ejercer. Esa tendencia la estamos viendo, una necesidad de los jóvenes de ejercer, y no sé si porque hay más herramientas o porque ya están hartos o porque crecieron en esta realidad que no quieren, ¿no? Y otra tendencia que estamos observando mucho y que a mí, bueno, me apasiona mucho porque les hemos aprendido demasiado, son periodistas indígenas que están estudiando en periodismo, o comunidades indígenas que nos están pidiendo más talleres de comunicación. También ahí algunos de nosotros hemos como entendido que no somos ni más ni menos periodistas si hacemos otras cosas de diferente manera respecto del periodismo, ¿no? Como compartir herramientas periodísticas con comunidades indígenas y es recíproco porque hemos recibido mucho más conocimiento que irlo a dar, ¿no? Eso es como lo que... Y bueno, ahora hemos aprendido como a dar talleres de autocuidado, pero como una especie de, obviamente con expertos, pero como una especie de, discúlpenme como la analogía, pero como una especie de alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, como esta metodología de ir a hablarle que nos pasa y ver el reflejo y acompañarnos juntas y juntos, ¿no? O sea, como quitarnos culpas, transformar el miedo o reconocer el miedo que luego como periodistas, no, nosotros no, o sea, aceptar que necesitamos terapias, pero como una estrategia, ¿no? Para seguir haciendo lo que nos toca hacer. Y bueno, hasta aquí le dejaría para seguir platicando. Gracias, Pati. Jan. Muchas gracias. Para no estar repitiendo demasiado lo que comentan Polo y Pati, yo creo que me quisiera enfocar un poquito en lo que vamos a estar enfrentando, ¿no? en estos años. La problemática de la violencia contra periodistas y las afectaciones a la libertad de expresión que también describían Polo y Pati
requieren por parte del Estado un acercamiento, unas soluciones muy específicas. El problema principal que enfrentan las y los periodistas en México sigue siendo la impunidad. Y la impunidad yo siempre la describo como una serie de, una cadena de eventos, más que un solo fenómeno. Una cadena de eventos en la cual la autoridad en cada etapa falla. Por ejemplo, en no hacer los peritajes adecuados, en no hacer las entrevistas con los sospechosos adecuados, en simplemente no atender llamadas, etcétera, etcétera. La respuesta a ese tipo de fallas estructurales por parte del Estado es diseñar una política pública mucho más específica y mucho más especializada para atender un problema tan complejo como lo que es la violencia contra periodistas. Lamentablemente, lo que estamos viendo en este momento en México y lo que hemos visto en los últimos 6 años es más bien una especie de simplificación brutal de la respuesta del Estado hacia la problemática de la violencia. Yo recuerdo mucho cuando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hace 3 o 4 años, como respuesta a exigencias por parte de la sociedad civil sobre violencia de género, propuso que, bueno, entonces vamos simplemente a declarar que toda la violencia contra mujeres, independientemente de lo que es violencia de género. Y eso generó también mucho descontento, mucha inconformidad en la sociedad civil, porque lo que sociedad civil, lo que periodistas, lo que mujeres, lo que todas las poblaciones vulnerables en México están exigiendo, no es que se vaya simplificando la problemática hacia un punto en que cualquier delito se puede castigar primero con prisión preventiva oficiosa y después con 20 años de la cárcel, sino que el Estado mexicano vaya reconociendo que tenemos un problema multifacetario que requiere expertise muy especializado, que requiere mucha atención para víctimas, que requiere una profesionalización de la policía, de las fiscalías, de los jueces, y solo así podemos atender la problemática. Lamentablemente, vemos exactamente lo contrario. Lo que estamos viendo es que en México la política de seguridad pública, tanto bajo el expresidente López Obrador como ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfoca en la profundización no de los conocimientos de las policías y las fiscalías, sino del mandato de los militares y de la Guardia Nacional. Lo que vemos es que en vez de fortalecer las cortes, en vez de fortalecer las instituciones que combaten la corrupción y la impunidad, lo que vemos es que una reforma judicial que abre las cortes a más arbitrariedad y lo hace todavía más vulnerable para la corrupción. En vez de ofrecer a sociedad civil y periodistas más herramientas para poder investigar la corrupción, para poder investigar abusos de autoridad, para poder investigar gasto excesivo por parte de las instituciones públicas, vemos que simplemente van a desaparecer todos los órganos autónomos del Estado y vemos que se quita la autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que vemos que el gobierno se va a concentrar tanto poder en el Ejecutivo que si vamos a seguir así, en 6 años no solo no tenemos forma de investigar corrupción o investigar abusos de autoridad o investigar por qué existe impunidad en crímenes contra periodistas, vamos a ser incluso los blancos legítimos de jueces que responden al poder y que no responden al pueblo. Yo creo que hay muy poca gente en México que puede mantener que el sistema judicial está funcionando bien, que el poder público está funcionando bien, que la corrupción es un problema del pasado, por mucho que se habla dentro del partido en el poder de que ya no existe corrupción, lamentablemente lo estamos viendo todavía de día a día. Pero
un problema con tanta complejidad como es la violencia contra periodistas, la violencia contra defensores, la violencia criminal en general, requiere soluciones muy complejas. O sea, para problemas complejos no hay soluciones sencillas. Y entonces la preocupación que nosotros como CPJ, y es algo que también con Artículo 19 hemos hablado mucho con periodistas como Patti, llevamos años platicando sobre esa parte, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia de Patti como periodista de a pie es muy valioso porque nos da una idea de cómo todo lo que estamos hablando se manifiesta, ¿no? a nivel calle. Y yo creo que lo que constantemente estamos tratando de lograr como parte del debate público es que necesitamos un reconocimiento de la complejidad de la problemática de la violencia contra periodistas, de qué exactamente es la impunidad, por qué existe esa impunidad, qué es lo que requieren las instituciones para combatirlo y dónde queremos estar en 6 años. Y quisiera cerrar mi intervención de ahora con una preocupación. Cuando el presidente López Obrador fue elegido como presidente de la República hace 6 años, él en su discurso de aceptación de victoria y después en su discurso de asunción del poder, reconoció la violencia contra periodistas como un problema público. Fue el primer presidente de la historia mexicana de hacerlo. No solo es eso, aunque lo que dijo fue muy sencillo, sí reconoció que teníamos un problema de vigilancia ilegal, teníamos un problema de espionaje, teníamos un problema de impunidad y un problema de desaparición forzada. En los siguientes 6 años, como ya bien comentó Polo, su discurso cambió, pero al menos lo reconoció al principio de su gestión. Si comparamos el discurso del entonces presidente López Obrador hace 6 años con el discurso de aceptación de su victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo único que dijo al respecto fue: vamos a respetar la libertad de expresión. No dio una propuesta. A la fecha no ha ofrecido una propuesta. A la fecha no ha dicho qué exactamente entiende ella como respeto a la libertad de expresión. No ha dicho a la fecha cómo exactamente el respeto a la libertad de expresión se debe traducir a políticas públicas muy concretas. No sabemos quiénes van a estar a cargo de las instituciones, solo sabemos las instituciones que van a desaparecer. Entonces, yo creo que la primera parte de mi intervención lo quisiera dejar así. Mi preocupación es que toda esta problemática tan compleja no solo se está atendiendo de una forma equivocada, sino simplemente no existe una visión. Y cuando no existe una visión en un contexto de más de 160 periodistas asesinados, del único país en el mundo donde la desaparición de periodistas es una constante y no algo circunstancial, yo creo que tenemos que tener al menos una visión que podemos debatir y no lo tenemos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Y pues, maestro Julio, ojalá que usted nos pueda hablar sobre la situación aquí en Jalisco y sobre todo asuntos de transparencia en los cuales usted es experto y que ha estudiado muchísimo toda esta situación que nos espera, dónde estamos y a dónde vamos. Gracias por la invitación a todos y todos quienes están aquí. A ver, bueno, ahorita le entramos a ese tema, doctora, de la transparencia, si gusta, pero quisiera mi primer participación reflexionar algo. Cuando escucho todo este contexto de múltiples agresiones, porque se ha diversificado este catálogo, desgraciadamente, de las maneras en que se vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, me llega esta reflexión de que yo creo que tanto las empresas periodísticas y en cierto modo, por supuesto, el Estado y los grupos de poder han adoptado un modelo de algunas empresas periodísticas, un modelo de capitalismo salvaje, así que decirlo, en el cual cuando algunos medios independientes y comunitarios emergen, es un verdadero acto de resistencia.
A ver, guardadas las proporciones, reflexionemos lo que pasa en una fábrica, en una maquiladora. Ahí los trabajadores reciben salarios bajos, las jornadas son extenuantes, largas, todo justificado por la productividad. Y los dueños, en ese afán de maximizar las ganancias, están trasladando el riesgo a los trabajadores. Si no encontramos una similitud cuando menciono lo que pasa en una maquiladora a lo que pasa en una empresa periodística, y cuando reflexionamos que en esos modelos de capitalismo voraz, también el Estado, con leyes o con simulaciones, con leyes insuficientes o con simulaciones, también se vuelven cómplices de este modelo de capitalismo voraz en el cual los grupos de poder fáctico, incluidos los criminales, incluidos los caciques, incluidos los grandes corporativos, que también luego en la minería y todas estas actividades depredadoras, extractivas, también tienen interés en que se mantenga ese modelo, pues entonces creo que ya podemos entender que estamos con un enfoque muy sistémico. Y esto está ocurriendo, insisto, también en los medios. Yo tengo la fortuna de estar en un medio público que se preocupa por la dignidad laboral, afortunadamente, gracias a la sensibilidad del doctor Gabriel Torres, a quien saludamos. Pero desgraciadamente en algunos medios privados, pues no se encuentra esta sensibilidad, no se respeta algunos derechos muy básicos de los cuales podemos hablar en otra intervención. Y cuando hablo de que las leyes están mal diseñadas a veces, nos da la sospecha que de manera deliberada también, pues vemos esta complicidad. Y aquí es donde nos podemos referir al mecanismo, primero al federal de protección a periodistas, que tiene constantes fallas que han sido señaladas una y otra vez, no solo en los últimos años, luego de casos muy, muy terribles, ¿no? Como el de Margarito Martínez o Lourdes Maldonado, incluso acogidos a este mecanismo, sino que prácticamente desde que se creó en el 2012, vemos falta de recursos, falta de capacitación de quienes evalúan el riesgo, las metodologías son deficientes, no se incluye perspectiva de género, no se incluye perspectiva de diversidad, las demoras pueden extenderse hasta meses, e incluso acogidos al mecanismo, todo queda en una simple llamadita. Ah, ¿cómo te ha ido? Ahorita bien. Ah, bueno, y te cuelgan y ya no te siguen dando, ya no te dan el seguimiento. También, ya lo decían los compañeros, los colegas, los altos niveles de impunidad, que esto es en todos los delitos. La impunidad es en todos los delitos y por supuesto, desgraciadamente, se está repitiendo aquí, no debería ninguno, pero también se está repitiendo aquí. El desinterés manifiesto de las agencias del Ministerio Público también por investigar o por derivar a quienes presentan una denuncia y decirles que vayan a la Fiscalía de Libertad de Expresión, a la FEABLE. También la falta de coordinación de los mecanismos a nivel federal y a nivel estatal, que ahí también hay que cuestionar mucho, que es muy heterogéneo. Hay algunos mecanismos como, por ejemplo, yo veo que con bombo y platillo anuncian al menos, por ejemplo, no sé si funcione porque no vivo en el Estado de México, pero que hacen convenios con instituciones de salud para darles terapias de salud mental o atender a periodistas que son freelance o independientes. Pero en otros estados, como el de Jalisco, por ejemplo, tenemos 2 años sin consejo consultivo. Imagínense la gravedad, porque es el consejo consultivo el que debe de encargarse de calificar, de evaluar las peticiones de los periodistas y el riesgo en el que están para otorgar las medidas de protección. Entonces, vemos esta falta de coordinación y habría también que cuestionarnos si el replicar mecanismos a nivel estatal están reproduciendo las mismas fallas del federal es un modelo que queramos seguir manteniendo. Habría que entrarle a la discusión. Y también ya vimos lo que pasó en algunos casos como el de Alberto Amaro, ¿no? Que le retiraron las medidas de protección prácticamente sin ninguna justificación, porque pues este tipo de riesgos no se acaba de la noche a la mañana en semanas o meses, sino que puede continuar y estas medidas deberían
de preservarse para proteger a las y los periodistas. No me extiendo mucho, hay un informe muy completo de Amnistía Internacional que se llama Nadie garantiza mi seguridad. Les invito a que lo consulten. Lo que preguntaba también la doctora Celia respecto al mecanismo de protección de Jalisco. Aquí, primero, tenemos pues prácticamente 6 años sin un mecanismo efectivo. Les invito a leer también una investigación muy completa de Elizabeth Rivera Velar, que forma parte de un estudio más amplio que se llama Comisiones de Papel, donde estudian a las 32 mecanismos estatales. Aquí tenemos 2 años sin consejo consultivo, prácticamente se nos acabó el sexenio y la Secretaría de Gobierno jamás lanzó la convocatoria para renovarlo, y ya lo decía hace instantes, sin el consejo consultivo no hay quien atienda esas solicitudes, no tienen centavo de presupuesto, y el plazo que contempla la ley local es hasta de 15 días para implementar medidas de protección. Imaginen ustedes, es una eternidad cuando vemos que el riesgo es inminente. Y también existe una iniciativa en la cual hace como 2 años nos invitaron a algunas personas que nos gusta estudiar este tipo de temas, una iniciativa en el Congreso del Estado, y ahí propusimos algunos aspectos. Al final, ya ven, siempre hacen estas mesas en los congresos nada más para decir que te están escuchando, pero la iniciativa le metieron mano. Pero aún así, ni siquiera esa iniciativa les interesó en el Congreso, la metieron a la congeladora, se acabó esa legislatura y nunca la estuvieron atendiendo. Pero sí urge que se adecue la ley con plazos más ágiles, con nuevas metodologías para evaluar y conceder las medidas de protección, y que se amplíe también el catálogo a otras acciones, que la ley es muy ambigua, la ley que tenemos en Jalisco, y no contempla protocolos ni acciones como evacuación, reubicación temporal, asignación de escoltas, geolocalización, protección de inmuebles o un plan de retorno, que también es muy importante. Y también valdría entonces la pena, insisto, replantearnos si vale de veras el modelo para seguir replicando un modelo federal que tampoco funciona. Hubo mesas en el anterior sexenio, una se hizo aquí en el en el Centro Cultural Cabañas, se le escuchó ahí a los periodistas, pero pues no, al final no se adecuó lo federal. Otras adecuaciones legales que también hacen falta y que causan muchísima polémica, lo hemos platicado en el observatorio aquí con la doctora Celia, es esta categoría de quién es periodista y quién no. Luego también entre quienes ejercemos en un medio formal, hay compañeros que tenemos mucha soberbia y que decimos, no, pues quien está informando en un medio independiente, en una página de Facebook, no es periodista, no debe ser protegido. O a veces quien decía, no, pues es que ese periodista también era Uber, pues no era periodista. A ver, en este trabajo les hablaba que existe precarización y hay periodistas en muchos estados de la República que por la tarde son Uber, que por la tarde reparten pizza. Yo recuerdo incluso cuando cubrí el Congreso del Estado, todos los viernes se hacía la vendimia de ropa. Ahí en una mesa de la sala de prensa, algunas colegas llegaban y pues para ayudarse con un poquito, ¿no? Escoger pantalones y blusas, imagínense, ¿no? Entonces tampoco ese puede ser un parámetro. Otros más afortunados pues combinan con la academia, ¿no? O con otros medios, pero no todos tienen esa fortuna, y se tiene que definir claramente quiénes deben de ser protegidos. Y además también estas leyes o estos protocolos no hablan de otros trabajadores de la cadena de producción informativa, como pueden ser incluso los community managers, como pueden ser incluso los fotógrafos, sí están incluidos, por supuesto, o camarógrafos, pero también hay periodistas que no tienen la misma relación con el medio porque son freelance y solamente venden sus reportajes de vez en cuando a un medio, a veces a otro. Otros son columnistas y también se ponen en riesgo aunque no reciban un pago del medio. Es decir, creo que tenemos que meternos también a ver todas esas categorías que no están siendo incluidas, y también el tema, insisto, de la violencia a LGBT y a mujeres, porque cuando un periodista también es de la diversidad sexual y tiene visibilidad en redes sociales, está visto que están sufriendo mucho más agresiones.
Y ya casi para terminar esta participación, también estoy de acuerdo en que no debe haber descalificación pública por parte de los funcionarios al trabajo periodístico, porque ahí disculpen lo coloquial, pero el horno no está para bollos y el fomentar, meter a todos en un costal, la verdad, no ayuda en un clima de violencia. A mí me pueden o no gustar como lector, como radioescucha, como televisor, lo que hacen algunos periodistas que sí, efectivamente, hay unos que tienen una agenda muy clara en contra del actual gobierno y que se comportan más como actores políticos que como periodistas, pero pero esa es mi perspectiva y mi escrutinio legítimo como lector o como radioescucha. El gobernante, en todo caso, pues para eso está la ley reglamentaria del párrafo primero del artículo 6º de la Constitución, que conocemos como ley de derecho de réplica, pues que lo hagan a través de esas maneras o que respondan a lo que se les señala, pero porque es una obligación de ellos de rendir cuentas, pero no de ir a la yugular al medio, al periodista, y con este tipo de exhibición, por supuesto que no estoy de acuerdo. Lo vivimos aquí en Jalisco durante 6 años, descalificando el trabajo de periodistas que son críticas, que son valientes y de gran de gran prestigio, como con nuestra compañera, por ejemplo. Entonces, también, ya para terminar esta participación, estoy de acuerdo en el tema que comentaban del acoso judicial. La redacción del Código Civil en cuanto al daño al honor es muy ambigua. No está dotada del parámetro de malicia efectiva que ha mencionado la Corte de Justicia de la Nación y la Interamericana de Derechos Humanos, que en resumidas cuentas es decir, probar que el periodista realmente quiso hacer un daño para difamar y que no simplemente esté como actualmente dice la redacción, que dice que se le puede demandar por daño moral a quien a quien haga público un hecho cierto o falso. Así dice, cierto o falso. Fíjense la ambigüedad, hasta si es verdad, si ahí se le ocurre como decía, al poderoso, al que tiene dinero para pagar estos juicios, pues ahí están en riesgo quienes ejercen la libertad de expresión. Ya no me extiendo, pero si tenemos ahorita otra, podemos platicar un poquito más del INAI, que es lo que preguntó la doctora Celia. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya hablaron un poco dónde estamos y que no hay muy buenas perspectivas a futuro, pero ojalá que pudiéramos ahondar un poquito más en qué se puede hacer y para dónde creen que va todo esto. Ya vimos la militarización, la concentración del poder, todo esto en la desaparición de estos órganos autónomos. Todo esto es gravísimo y ¿qué va a poder hacer el periodismo en estos contextos tan complicados a partir de ahora? ¿Ven ustedes que puede haber un cambio? ¿Puede haber algo? Otra vez. Hola, sí, este se agarró. A ver, creo que se dan, sí, yo creo que hay que echarle, o sea, el frío de la sala era también para darle así, una atmósfera a todo esto que estamos diciendo. Un panorama nada halagüeño, sin lugar a dudas, pero ahora sí que con estos güeyes hay que arar y hay que hacer lo que se pueda con lo que hay, ¿no? Lo que la otra vez hablaba en una entrevista, pues ya llorarle al INAI, pues ya no, ¿verdad? Está tremendo. Claro que hay que dejar registro, hay que dejar testimonio, pero ahora qué vamos a hacer con los 15,000 millones de archivos que tiene la Plataforma Nacional de Transparencia y en manos de quién van a quedar, ¿no? Si Compranet nos están denunciando periodistas de datos que cada que lo que se cae sube con menos datos, pues entonces, pues tampoco hay que llamarnos a sorpresa de que cuando la Plataforma Nacional de Transparencia empiece a perder datos, pues no, pues es algo que es previsible y para eso es la reforma, para eso desapareció una LINAI, pues, o sea, para tener más opacidad, para no estar bajo el escrutinio público, y eso beneficia a todos los actores políticos de todos los partidos, ¿no?
No les gusta la transparencia a los gobiernos, pues, ni ningún signo partidista. Pero pues este lo consumó, ¿no? En la nivel federal. Otro campo de disputa que se va a dar, creemos, es vamos a seguir dando esa batalla, ya sé que es como el Quijote contra los molinos de viento, pero pues el tema de la publicidad oficial, allá hay una sentencia sin cumplir, por cierto, aquí hay un ministro al lado, que hay una sentencia sin cumplir en materia de regulación de publicidad oficial. Y el Congreso ha incurrido en desacato innumerables veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa sentencia de septiembre del 2021? Que les obligó a cambiar la llamada ley Chayote, que fue resultado de otra sentencia de la Suprema Corte por omisión legislativa, y en este caso, la Suprema Corte, la primera sala, les dijo, sí, ya legislaste, pero legislaste mal. Hay todo un debate en torno a la publicidad oficial, ¿no? Si sí, si no, si debe de existir, si no debe de existir, pero por lo menos lo que tenemos claro desde el trabajo que hemos hecho en conjunto con Fundar es que se tiene que regular y debe de dejar de ser un mecanismo de control editorial y de control de las líneas editoriales. El tema del mecanismo importantísimo. Yo creo que en esta disputa, en donde a veces ir más allá está siendo más complicado, robustecer, mejorar, construir, sigue siendo, más bien estamos en la lógica del puercoespín, ¿no? Defender ya lo que ya tenemos. Y uno de los mejores modelos de mecanismo de protección que hay en el mundo, incluso este es de inspiración colombiana el que tenemos, es el modelo de gobernanza. Si sacamos a las y los periodistas y sociedad civil. Me refiero al federal, porque luego también ha habido distorsiones en los mecanismos locales donde meten a periodistas y a organizaciones membrete afines en los consejos consultivos para legitimar, ¿no? Eso también es una realidad. Pero si el modelo de gobernanza compartida, el único en donde una junta de gobierno que toma decisiones de Estado sobre la protección de los periodistas, estamos participando, pues hay que cuidarlo, pues, ¿no? O sea, como que, y seguramente van a venir los amagos para quitar esas voces que por eso han mantenido vivo con todas las imperfecciones y áreas de oportunidad que tiene el mecanismo federal, pero se ha mantenido vivo y bajo escrutinio permanente y en tiempo real, porque están ahí periodistas y organizaciones y académicas y académicos metidos en el Consejo Consultivo que forma parte de la Junta de Gobierno que toma decisiones. Y si los analistas están mal, se dice, y si no sé qué, o sea, toda la parte ejecutiva no funciona, se está diciendo y son peleas durísimas, ¿eh? Son peleas durísimas. En el ámbito digital, ¿qué decirlo? Pues yo creo que nadie sabemos qué hacer entre modelos de sobreregulación y de libertad absoluta que ha dado pie a la construcción también de estas llamadas milicias digitales, ¿no? Y aquí tomo el ejemplo de lo que decía Patti, del periodismo colaborativo, un gran trabajo que hicieron en el consorcio de la CLIP, el Consorcio Latinoamericano de Investigación Periodística, tienen una línea de investigación que se llaman los mercenarios digitales, y es cómo estas redes son transnacionales y se financian por los gobiernos de izquierda, de derecho, de centro, de arriba y de abajo y de todos lados, pues, o sea, ahí sí no hay prurito en el tema ideológico, ¿no? Lo mismo les paga Bukele y Milei que les paga no, el gobierno de Venezuela, en fin, es decir, el tema es que son redes transnacionales y se necesita esa colaboración. Me estoy refiriendo a transnacional, pero también en los territorios con los temas de los despojos, los desplazamientos, la minería, el extractivismo. Es decir, esto está sirviendo en dos niveles, para producir periodismo de calidad investigativo, pero también para protegerse, ¿no? Se ha perdido esta lógica individualista por necesidad, pues, por protección. Entonces, creo que hay que seguir apostando a eso. Y además, el periodismo colaborativo entre organizaciones civiles, ahí ya metí yo mi cuchara, de derechos humanos y pues periodistas, pues grupos periodísticos. Lo hemos hecho con Gobierno Espía primero, luego Ejército Espía y luego ahora con Veracruz de los Silencios, en donde tenemos el agrado de haber recibido un reconocimiento del Walter Reuter, en donde pusimos a un grupo de expertas y expertos, entre periodistas, criminalistas, defensores de derechos humanos, a armar toda la investigación multimedia, ¿no? Sobre este periodo
terrible de Javier Duarte, en donde se asesinó a 17 periodistas y se desapareció a 3. Muchas otras reformas legales que se necesitan. Ya ganamos lo de daño moral con estas definiciones que luego se han ido tergiversando en su implementación. Si dices la verdad, pues no puedes ser juzgado por daño moral por decir la verdad, pero efectivamente se ha trasladado en algunos estados así. Y además, también hace falta una reforma procesal. Hoy está en América Latina una fuerte discusión sobre las leyes anti-SLAPP. El nombre es un anglicismo, Strategic Litigation Against Public Participation, que es litigio contra la participación pública, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esas leyes? Ya hay una directiva en la Unión Europea para evitar este tipo de litigios frívolos, pero que tienen la intención de acosar defensores, periodistas, cualquier persona, pues, que genere alguna incomodidad a poderes públicos y poderes fácticos. Entonces, ¿cómo podemos importar y tropicalizar, no me gusta la palabra, en América Latina ese tipo de legislaciones y resoluciones? El tema de la seguridad social fue un paliativo lo que hizo el gobierno anterior y metió a sus periodistas cuates del gobierno a hacer un comité para periodistas freelance. Hoy pues están exigiendo en una lógica más bien clientelar pues que le sigan dando su seguridad social, pero no está al nivel legislativo, pues no está reconocida toda una serie de previsión social, de protección laboral y de seguridad social para periodistas. O sea, otra vez se creó un comité para darle seguridad social a freelancers, un comité de sabios y expertos, obviamente cercanos al gobierno, y pues introdujo una lógica clientelar, que eso es lo que terminan estas cosas, ¿no? Por eso está muy enojado Lord Molécula. Y el tema también, pues de derecho a la verdad, ¿no? Pues ya hicieron un mecanismo de esclarecimiento histórico, me refiero a derecho a la verdad como derecho a saber, pues, que es desde la lógica que lo abordamos en artículo 19. Ya hubo un mecanismo de esclarecimiento histórico, hubo 2 informes, pues sí, y el 3 de octubre, la primera mañanera del pueblo de la presidenta Sheinbaum, se hizo ahí un reconocimiento de los hechos atroces del 2 de octubre, y luego las 7,000 páginas de informes, ¿qué le van a hacer? Pues toda la evidencia que hay de represión estatal en los 60, 70 y 80, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los archivos? ¿Qué va a pasar con esa información? Seguimos sin saber precisamente, ¿no? Y más bien, en esta lógica que ya comentaba Jan, lo que impera es una narrativa muy simplista, pero muy eficaz, que es negar los problemas. Así de sencillo. Se niega, no existe, ¿verdad? Como, ¿no? Lo que no se nombra no existe, bueno, pues sí. Se niega, se minimiza, se dice esto no está pasando. Y está totalmente invisibilizado de la estrategia de seguridad este enfoque más complejo, especializado en temas de violencia contra las mujeres, buscadoras, personas defensoras del medio ambiente, periodistas. Nada, pues ahí va todo en el paquete, ¿no? Y entonces no tenemos todavía conocimiento de qué política pública va a haber. Es más, no sabemos si siquiera va a haber una política pública o vamos a seguir en el dejar pasar, dejar hacer. Entonces, esos son los campos de disputa, pues hay muchos más en el ámbito digital también, pero ahí pues toca pelearse con las grandes tecnológicas, ¿no? Por todo el tema de moderación de contenidos, discurso de odio, en fin, esta es una discusión más internacional y multiactor que se está dando en otros foros, pero pues precisamente ya vimos cómo están cargados los dados, pues, de las redes sociales. El caso Musk es paradigmático, pero no es único. Y entonces hay una serie de campos, ¿no? Donde nos podemos ir moviendo con mucha complejidad, con este ambiente tan polarizado, en donde si sacas tantito la cabeza te llegan, riájale, te estigmatizan, te dicen, te califican, eres de lo peor. Y entonces, pero en ese contexto es lo que tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer, pues, o sea, no quedarnos callados, y decir, no, yo mejor ni digo, mejor no salgo, porque pues creo que esto se ha ido fragmentando y hemos ido perdiendo esa capacidad de articularnos, de interlocutar entre nosotros y de construir alternativas posibles en las condiciones muy realistas que tenemos, muy reales y siendo muy realistas, pero que pues, tenemos que avanzar hacia allá.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pati, tú has ya hablado de algunos puntos luminosos, digamos, que nos ha dejado toda esta oscuridad. ¿Tú crees que se podrá conservar todo eso? ¿Qué más podrías añadir? Bueno, para lograr todo lo que dice Polo y lo que hacen las organizaciones como Cepillé o como Artículo, como Reporteros Sin Frontera y todos estos, yo creo que hay que tejer desde abajo, ¿no? O sea, y les hablo como periodista de Estado, ¿no? Yo soy del Estado de Chihuahua. Actualmente me toca codirigir la red Periodistas de a Pie y dentro de la red hay una alianza de 17 medios independientes, ¿no? Que desde ahí puedo hablar de lo que se está haciendo y obviamente queremos ir como por más, ¿no? Primero lo que se tiene que hacer y lo que creo que como periodista nos va a salvar es hacer periodismo, ¿no? O sea, hacer periodismo en el estricto sentido del ejercicio. O sea, hacer periodismo es un poder ciudadano y es un poder obviamente gremial, ¿no? Desde ahí, como dice Polo, también como del periodismo hiperlocal, o sea, que creo que eso cobra cada vez más fuerza, ¿no? O sea, porque si no se entiende, si un periodista nacional, internacional no entiende un contexto local, o sea, donde va a reportear, si no comprende todas las lógicas de la gente que lo habita y del medio ambiente y de todo el contexto, es difícil que pueda contar esa historia, ¿no? O ese territorio. O lo hará como de manera muy superficial o con una mirada desde el centro o desde fuera, ¿no? En ese sentido, creo que sí hemos avanzado mucho. Hay más conciencia y más orgullo de periodistas. Y aquí en Jalisco conozco muchos periodistas, no solo de aquí de la capital, sino del Lago de Moreno, de Autlán, o sea, que le están apostando mucho a hacer este periodismo hiperlocal, que claro que es más riesgo, ¿no? Porque los límites son muy delgados entre el vecino que es delincuente y el vecino que es derecho humanista y tú como periodista, o sea, pero creo que ya hay más herramientas como para hacerlo, ¿no? También yo pues, le sigo apostando, no sé, y creo que mucha gente como al periodismo independiente o al periodismo libre, o no sé cómo, como los medios más libres, no sé cómo todavía mencionar, porque como este tipo de periodismo, ¿por qué? Porque eso, por lo menos en los que estamos como en la alianza de medios, y sé que hay de otros, estamos trabajando mucho con audiencias, ¿no? O sea, justo un problema de México y de América Latina es que estuvo muchos años o muchas décadas el periodismo divorciado de las audiencias. ¿Por qué? Porque nos veían más cerca del poder o porque, o justo por la publicidad oficial o porque no había tanta credibilidad por una u otra razón, ¿no? Se está trabajando mucho con estas audiencias de diferentes partes y ahorita les hablaba como de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, vemos una necesidad que creo que también eso se puede como fortalecer y apoyar. Hay una necesidad de los pueblos indígenas de contar su territorio, de ser ellos quienes narren su territorio, porque por mucho que seamos empáticos o hayamos nacido en el mismo estado, no somos indígenas, ¿no? Y no tenemos toda la cosmovisión y todas las herramientas como que ellos están queriendo como gritar, ¿no? Y que ellos de manera natural y tienen toda la fortaleza como para defender el agua, el aire, los pinos, o sea, todo, ¿no? Obviamente con herramientas de comunicación y periodismo, pues sería como muy potente, pero sí estamos viendo mucho esa tendencia, ¿no? Ahorita que hablaban del mecanismo, pues muchos de nosotros no creemos en el mecanismo, ¿no? Hay compañeros, compañeras que están, pero pues no creen del todo, o sea, y yo en lo personal no me he resistido, ¿no? Y como muchos otros, porque he visto cómo se deteriora la salud emocional y física y de compañeros y compañeras, ¿no? Afortunadamente he tenido como otras herramientas de donde sostenerme, como organizaciones, como el mismo gremio, como redes, ¿no? Que hemos hecho. Otra también, dentro de esta alianza de medios en Chihuahua tenemos uno que se llama Reichali, que justo significa palabra en idioma rarámuri, porque estamos transitando a la interculturalidad periodística. Este año tuvimos una serie de incidentes de seguridad, ¿no? En enero, más o menos, por cubrir desplazamiento en el Triángulo que el gobierno estatal y federal están negando. Y lo que hicimos, que creo que eso también puede hacerse, es como participamos en comisiones de papel de allá en Chihuahua, y allá ahí tenemos dos mecanismos de protección. En uno está cooptado por periodistas pues muy corruptos
O sea, es como muy apegados que son funcionarios o que son, no sé, tienen otros intereses. Y el otro es la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Y ahí tienen un área de análisis de contexto, que creo que esa también puede ser una buena herramienta como ciudadanos, ¿no? Ciudadanas. El análisis de contexto por ley debe aplicarlo en, bueno, todos los gobiernos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si hay un homicidio, si hay una desaparición, como víctima, o sea, estamos entendiendo cómo funciona esto, pero podemos exigir a las autoridades o a los jueces o a todo este aparato de justicia que se juzgue con todo el contexto, ¿no? O sea, que no es una desaparición simple, no es un homicidio simple, sino es un homicidio que sucede en un contexto y que es sistemático y que se puede hacer. Así lograron una sentencia de un homicidio de un defensor de territorio, se condenó se condenó a las autoridades y a autores intelectuales materiales como en función del desplazamiento de toda una comunidad, por ejemplo. Y ahora lo que queremos hacer como periodistas es eso, o sea, hacer funcionar, ¿no? Fuimos todo el equipo de Raicheli, los incidentes fueron muy cargados hacia mí y había otros como el equipo, pero fuimos a decir, nos está pasando esto. Decía, no, pero no es un delito, ¿no? O sea, porque, pues sí, pero documentele, ¿no? O sea, no queremos que nos llegue a pasar algo. Entonces ya, claro, se preocuparon porque en mi caso tenía poco de haber regresado, bueno, no tampoco de un exilio de 3 años. Mi caso ha sido público por Miroslava Bridge, ¿no? O sea, es de los casos, entonces como que ya dijeron, no, sí, atiéndanlos, ¿no? Entonces nos sentamos, no sé, un día 4 horas, otro día 10 horas, obligándolos a documentar lo que nos sucedió en este momento, pero todo lo que hemos ejercido como periodistas desde antes del homicidio de Miroslava, qué pasó con el homicidio de Miroslava, cómo nos impactó y cómo estamos trabajando ahora, en qué contextos, en qué zonas de riesgo, y con estos incidentes, ¿no? Entonces tienen todo documentado, que eso, ahorita yo tengo un monitoreo, pues que no es así como que me sienta yo así súper protegida, pero ahí están obligados como a monitorearnos, ¿no? Entonces es como, más allá de decir, no, sí, nos van a proteger o nos van a salvar, o sea, hay que hacer que funcione, ¿no? O sea, hay que hacer que hagan. En el caso del mecanismo federal, podría entrarle yo también a que funcione, pero mi salud emocional ahorita es mi prioridad, entonces sí es muy desgastante, ¿no? Lo estamos haciendo como en el corto, pues como en el estado, pero sí hay compañeros, compañeras que lo están haciendo a nivel federal, ¿no? O sea, como obligando a que funcione o poniéndolos a prueba, o si no, pues cómo vamos a exigir, ¿no? Si no los usamos. No sé, creo que eso por nuestra parte. Otra cosa que mencionaba Julio, que hay que poner mucha atención en los retornos de periodistas, ¿no? Es más difícil irte, digo, más fácil irte, o así sea doloroso, así sea forzado, todo, que regresar. Porque pues regresas como con otra mentalidad o con otro, o poniendo más límites, pero es mucho más difícil, ¿no? Y para eso sí se necesita mucho de las audiencias, obviamente del gremio, ¿no? Pero yo creo que el camino es eso, como entender o generar espacios comunes de diálogo, ¿no? De conocer qué tipo de periodismo está haciendo determinado medio, determinado grupo de periodistas y también como audiencia retroalimentar, ¿no? E involucrarse, porque el periodismo ejerce un derecho constitucional que es de todas y todos ustedes también, ¿no? Entonces también corresponde estar cerca. Gracias, Pati. Muchas gracias. Jan Albert, ¿qué hacemos a defender la libertad de expresión? ¿Aló? Ya. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera dividirlo un poco en 3 componentes, ¿no? La parte institucional, gubernamental, la parte de los medios y la parte de las y los periodistas. Yo creo que empezando con el nivel periodistas, nosotros como organización siempre partimos de la idea de que un periodista aislado es un periodista vulnerable. Entonces, justo lo que comenta Patti, si tiene que constantemente trabajar en esquemas de colaboración de periodistas, de colectivos, de medios, de proyectos de investigación en conjunto, siempre buscar alianzas con otros periodistas, justo para autoprotegerse.
Y yo creo que en México hay varias iniciativas que lo hacen muy bien. Por ejemplo, la Alianza de Medios de Pie de Página es un excelente ejemplo de una colaboración de diferentes medios de comunicación independientes que colaboran entre ellos, comparten capacitaciones, comparten información y tienen una red de apoyo y de reacción inmediata bastante bien elaborada. Otro muy buen ejemplo es Quinto Elemento, que es un tipo, no lo diría que es exactamente, por los que no conozcan, no exactamente es un medio de comunicación, más bien es un tipo think tank periodístico que desarrolla proyectos de investigación y que siempre tiene becas y tiene proyectos convocatorias para periodistas de todos los estados de la República y así está compartiendo y dividiendo conocimientos y recursos. Y en nuestra propia experiencia con ambas iniciativas, que justamente ese tipo de iniciativas ayuda mucho en no solo mejorar la protección a periodistas, sino también para poder responder a todo lo que hemos platicado, ¿no? Lo que está pasando en este sexenio. Cuando hablamos de los medios de comunicación, yo creo que Julio ya mencionó varios ejemplos muy claros. Lamentablemente sí, muchas empresas de medios de comunicación tratan a sus propios empleados como un producto y no como personas que están ofreciendo un servicio a la opinión pública y a los mexicanos. Yo creo que ahí tenemos muchísimo por ganar todavía. De ahí yo creo que necesitamos presionar más a los medios de comunicación de mejorar las situaciones laborales de muchos periodistas por una sencilla razón. Un periodista que se lo pasa 16 horas al día preocupándose por llegar a la cuota del número de fotos y notas que pueda publicar, es un periodista que no tiene tiempo para pensar en su seguridad. Y esto no es algo abstracto, no es algo teórico. La mayoría de las y los periodistas que fueron asesinados durante los últimos 5 o 6 años fueron periodistas que no tenían ni tiempo, ni energía, ni capacidad de enfocarse en su situación de seguridad y en más de la mitad de los casos tenía que ver con el hecho de que estaban constantemente muy presionados por los medios de comunicación en los que trabajaron. Hay un caso muy lamentable en el estado de Guanajuato, del caso de Israel Vázquez, que es un periodista que llegó a un lugar donde había un evento, un tiroteo, había restos humanos en la vía pública. Él llegó y como llegó antes de la policía, las personas que habían dejado el cuerpo ahí lo asesinaron a él y mucho tenía que ver con las circunstancias laborales de ese compañero periodista. Entonces yo creo que ahí tenemos muchísimo por ganar todavía. Y yo estoy convencido de que si los medios de comunicación en México tendrían solo un 10% más de conciencia de la situación de seguridad y las condiciones laborales de sus propios periodistas, podríamos incluso bajar el número de amenazas y el número de asesinatos. Y bueno, Polo, desde la parte institucional gubernamental, Polo dio una enorme cantidad de propuestas y yo suscribo a cada una de esas propuestas. Yo creo que son muy necesarios, pero yo creo que para que podamos presionar al gobierno para que lo sigan haciendo, el periodismo debe enfocarse a la esencia de cuál es su labor. Eso quiere decir que no tenemos que estar constantemente involucrados en el siglo de enojo y de polarización que hemos entrado en el sexenio pasado, donde cuando muchos periodistas, incluso organizaciones, incluso yo soy parte de ellos, nos dejamos provocar mucho para entrar en discusiones completamente inútiles sobre quién dijo qué, sobre quién, y eso le sirve mucho al gobierno. Al gobierno le sirve la polarización, porque la polarización distrae. Entonces, para que como periodistas no nos distraemos, yo creo que nos tenemos que enfocar en la esencia. ¿Qué es la tarea del gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que prometió? ¿Qué es lo que está haciendo en la realidad? Y nos enfoquemos en esto, no en que persona tal dijo eso sobre persona tal y por eso estamos enojados y nada más pasamos el día
peleando sobre eso, esperando a la próxima mañanera para que podamos repetir la misma práctica mañana otra vez. Entonces yo creo que tenemos que ver una forma de abstinencia de la polarización entre el periodismo y el gremio. Y bueno, yo quisiera dejarlo por ahí, pero la verdad sí tenemos muchísimo trabajo por hacer. Todavía Gracias. queda muchísimo por hacer. Muchas gracias, Jan Albert. Y bueno, el tiempo se nos está agotando, lo lamento mucho. Julio, por favor, si puedes tú concluir con esta mesa. Sí, bueno, pues primero el tema de la preocupación sobre la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tiene que ver con prácticamente lo siguiente, ¿no? Efectivamente hubo pecados, por decirlo así, en el tema de los transparentólogos, de la gente que trabajó en estos órganos garantes en términos de que quizás se convirtió en una especie de endogamia, en la cual pues se daban palmaditas en la espalda y nunca se preocuparon por socializar con las personas los beneficios de este derecho, que se fue complejizando y que para ejercerlo, pues realmente muchos periodistas me decían, pues necesito a alguien que me ayude, que me diga cómo hacer la solicitud, cómo hacerle para que no se me esquiven, ¿no? Pero bueno, lo que pasó en el pasado, pues ya ahorita no quisiera hacer leña del árbol caído. Efectivamente, los gobiernos, sabemos que es una tradición antiquísima desde los Arcana Imperi, ¿no? Que es una teoría que se manejaba respecto a la cual varios filósofos, incluso griegos, decían que el secreto era fuente del poder, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, la clase política ha tenido esta concepción y siempre se ha resistido a la transparencia y lo veíamos que aún con la existencia del INAI o de los órganos garantes, había un catálogo de argucias a las cuales los sujetos obligados recurrían para impedir el acceso a la información, como entregar la información incompleta, simplemente negarla, con la esperanza de que el solicitante nunca presentara un recurso, o también llegaban los documentos vacíos, o una clasificación indebida como información reservada o de seguridad nacional, que en el caso del anterior sexenio que acaba de terminar, llegó alrededor de más 800 reservas de este tipo, sin, muchas más que las del sexenio de Peña Nieto, que fueron 628, a pesar de que en muchas ocasiones no se justificaba esa reserva de seguridad nacional, porque evidentemente era información fundamental que tenía que ver, por ejemplo, con el ejercicio de recursos, y sabemos que los dineros esos nunca se pueden reservar, para empezar, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa ahora? Además de que los periodistas pierden una herramienta muy, digamos, muy valiosa para hacer investigaciones y que pues incluso formó parte de una especialización profesional, porque si comparamos lo que fue el Toalla Gate, por ejemplo, con la estafa maestra, vemos cómo fue creciendo la metodología, el rigor en el que los periodistas iban utilizando. En el Toalla Gate, que fue el caso de Vicente Fox y las toallas estas de 4,000 pesos que tenían ahí en la residencia, solamente fue una consulta, un acceso, ni siquiera una solicitud, una consulta con Planet. Y en el caso ya de la estafa maestra, hablamos de 517 solicitudes de información que tuvo que pedir el equipo para organizar, más de 100 declaraciones patrimoniales también, etcétera, etcétera. Fue un mundo de documentos el que organizaron y el que analizaron. O sea, veíamos cómo entonces la transparencia ya formaba parte de esta profesionalización de los periodistas. Y ahora, pues, estamos en entredicho en ello. ¿Por qué? Porque con lo que están haciendo, están dispersando la obligación tanto de transparentar como también la tutela en diferentes dependencias. Por ejemplo, antes si un partido político incumplía o si un sindicato incumplía o si una dependencia del gobierno federal no te entregaba la información, ibas al ENAI como ventanilla única, lo cual facilitaba mucho para el usuario. Pero ahora ya no es así, porque si es partido político vas a tener que ir al INE. Si es sindicato, al nuevo tribunal laboral, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en muchos casos el gobierno va a ser juez y va a ser parte. Entonces, ¿quién va a castigarse a sí mismo cuando en la clase política no es común que lo veamos? Segundo, el hecho de que fuera la autonomía del INAI
nos permitía también que fueran resoluciones inatacables. Ahora ya no va a ser así. Vamos a tener que ir al tribunal administrativo para combatir la negativa de información con todos los largos tiempos y calvarios que ya conocemos que ocupa en el Poder Judicial, o si no un amparo, es decir, queda eso más difuso. Y por último, la perspectiva pro persona, que sabemos que en los institutos garantes sí existía ese criterio de que, a ver, el 95% de las veces a mí me tocó recurrir. En mi caso recurrí y el 100% las gané, por ejemplo, cuando me negaron información. Y la mayor parte de los periodistas que conozco, cuando eran bien asesorados en el recurso, tenían éxito. Ahora, imagínense, ¿no? Ahora eso queda en entredicho. Así que, pues, eso sí es preocupante. Y ya por último, para terminar con este asunto de la mesa, ¿qué hacemos? Bueno, ya aquí dieron varias propuestas. Yo solamente dejaría la siguiente reflexión. Cuando uno conversa, ahora en la FIL, por ejemplo, es muy común, con gente de otros países, se sorprenden muchísimo de que la sociedad en México haya normalizado este tema de la violencia contra periodistas, contra la libertad de expresión, todas estas agresiones, y dicen, pues, ¿por qué la gente no hace nada? ¿Por qué la gente no levanta la voz? ¿Por qué? Esto sería un escándalo en cualquier otro país. Tenemos que cerrar filas en torno a nuestros periodistas. Tenemos que abrazarlos. Si sigue la impunidad o si las sentencias judiciales no llegan, al menos que la condena social, al menos que la solidaridad de todas y todos nosotros sí sea abrumadora para comenzar a sacudir conciencias. No hemos sabido comunicarle a la gente por qué es grave que haya este tipo de agresiones a la libertad de expresión, por qué afecta a las democracias. Tenemos que empezar a hacer también esa, digámoslo así, revolución de las conciencias, entender también, no quiero que se vea como que los periodistas son víctimas, son personajes muy comprometidos, que ellos sí se están rifando, disculpen lo coloquial, por la sociedad. Ellos y ellas. Hay que reflexionar nosotros también como personas que quizás estamos en deuda también en lo social, y pues comenzar este ejercicio amplio de reflexión en las universidades, en todas las comunidades, pues por todas estas personas valientes que ejercen el oficio más bello del mundo a pesar de todo. Muchas gracias, Julio. Qué bonito. Muchas gracias. En efecto, subir el precio de matar a un periodista, ¿no? Que sea impagable el precio. Como dijo Diego Luna en una de las entrevistas sobre este documental que vimos, pues hay que entender cada uno y cada uno de nosotros que esa violencia cometida contra los periodistas es una violencia cometida contra nosotros, todos los que estamos aquí, todos, uno por uno. Y cuando entendamos eso, probablemente las cosas puedan empezar a cambiar. Y bueno, pues muchísimas gracias a las personas que asistieron y muchísimas gracias a nuestros ponentes, Leopoldo, Patti, Jan Albert, Julio. Gracias a cada uno y cada uno. Estuvo aquí el doctor Jorge Ramírez, el director, el coordinador de nuestro departamento, el jefe de departamento de sociología. También estuvo el doctor Gabriel Torres, director general de Radio, Televisión y Cinematografía, de nuestra red de observadores. Muchas gracias, Gaby Gómez, por estar aquí, siempre presente. Muchas gracias. Y bueno, a cada uno y cada uno de ustedes que aguantaron estas temperaturas de congelamiento absoluto, que no tuvieron piedad de nosotros por más que les suplicamos y suplicamos. Espero que logremos sobrevivir para hacer algo a favor de la libertad de expresión el año que viene. Muchísimas gracias y suplico que por favor llevemos pues el diálogo, sigamos con esta conversación con los ponentes, con la ponente allá afuera para no morir congelados. Muchas gracias.